espacio. Y bueno, ahí de último en el chat se nos sumó una última querido amigo Edson, que dice: agradezco a Dios por un año más de vida que me da y pido por la vida espiritual y la salud de mi familia. Ahí vamos a estar orando también por la vida espiritual y la salud de su familia, pero él acaba de agradecer por un año más, así que ahí en el chat del Zoom vamos a llenarlo de mucho amor y de muchas felicidades, porque hoy día Edson está cumpliendo años, así que llénenlo de mucho amor ahí en su chat, en el grupo, y al final nos quedamos para cantarle un feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Edson. Y bueno, para continuar con el programa, antes de entrar al tema central, siempre iniciamos con una hermosa alabanza, así que les vamos a pedir a nuestra amiga Grecia que se presente, que nos diga de dónde es, a qué se dedica y que nos deleite con esa bella alabanza que tiene para hoy. Así que Grecia, ahí el tiempo es tuyo. Buenas tardes, noches, no sé dónde sea que se encuentren, la hora que sea. Bueno, mi nombre es Grecia, soy mexicana, pero ahora estoy viviendo en Chile y soy estudiante, estoy estudiando pedagogía en música y bueno, estoy muy agradecida de tener el privilegio de estar acompañándolos hoy y voy a compartir un pequeño canto con ustedes que es para que nos lleve a reflexionar un poco. Hay veces que las situaciones que estamos viviendo no nos permiten ver a Dios, no sabemos dónde está. Así que ojalá que este canto pueda ser de bendición para ustedes. En esta oscuridad ya no sé ni dónde empezarte a buscar. Quiero recordar como siempre has sido mi leal. Yo sé que tú tienes un plan. Ayúdame, no veo por dónde caminar. Abre mis ojos, te quiero ver. Que nunca pueda olvidar lo que hiciste en el ayer. Dame más fe. Quiero confiar, a ciegas caminar, y aunque no lo pueda ver, un camino tú harás. Tu palabra será mi único mapa en este andar. Tu voz puedo escuchar que me dice no temas, todo es parte de un plan. Tú nunca te equivocas, oh Señor, aún en la tormenta hace salir el sol. Abre mis ojos, te quiero ver, que nunca pueda olvidar lo que hiciste en el ayer. Dame más fe, quiero confiar, a ciegas caminar, y aunque no lo pueda ver, un camino tú harás. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Hermosa alabanza. Acá por interno me están preguntando cuál es
el nombre de la canción. ¿Cómo se llama? El nombre de la canción es Aunque no te pueda ver. ¿De quién es? Es mía, pero la ¡Ah! pueden encontrar en YouTube o en Spotify o donde quieran. Déjanos ahí el link porque la verdad es que está muy linda la alabanza, entonces no solamente pienso yo eso, hay varios ahí para que... Ah, ahí está, síganla en Spotify, ahí la dejaron. Súper, muchas gracias Grecia por esa hermosa alabanza, por compartir aquí con nosotros. Y bueno, Ari, te dejo el espacio, ¿qué es lo que viene ahora? Primero, gracias Grecia, me encantó la canción, súper linda. Y ahora llega el momento tan esperado por el cual nos convocamos aquí. Llega el momento de la predicación, así que ahí le voy a pedir a Juan Castillo. Él es de San Fernando, Chile, también es el hermano de Daniel, que estuvo predicando la semana pasada. Así que queremos saber más o menos que nos cuentes algo de tu vida y también cómo fue tu pandemia, cómo pasaste la cuarentena, y ya te dejamos el tiempo. Bueno, gracias Ariadna. Eh, Feliz día de descanso, no sé cómo decirle, ¿cierto? Feliz domingo. Eh, Nadie trabaja el domingo, ¿no? Nos aprovechamos de eso también. Bueno, yo soy de San Fernando, somos hermanos con Daniel. Yo ahora vivo en Molina, que es una ciudad que está perdida en Chile en realidad. No, no es una ciudad asequible, pero es bonita, ¿cierto? Tiene su cosa linda. Em, Estudié teología, fui compañero de Jaimito, o sea, no éramos compañeros, pero hacíamos salidas juntos, eran compañeros de carrera. Así que conocí a Jaimito allá, buen amigo, buen chiquillo. Eh, Estuve trabajando fui pastor distrital, yo estudié teología, fui pastor distrital eh, acá en Molina, estuve en el colegio, después en Cauquenes, y la pandemia la viví allá en Cauquenes. O sea, fome no poder salir. Bueno, todos vivimos la pandemia, creo. Creo que para todos fue similar, ¿no? El no salir, estar ahí encerrado, adaptarse al online, etcétera. En algunas localidades quizás es más complejo el tema del internet, la señal. Así era Cauquenes también, así que nosotros la vivíamos así al 3 y al 4 como se dice acá en Chile, de forma difícil, pero se pudo, finalmente se pudo. Ahora estoy viviendo nuevamente en Molina, me desempeño acá como profesor de religión en el colegio adventista, y bueno, si Dios quiere voy a empezar los estudios de posgrado, así que, pero en otra área, pero ahí Dios mediante nos ayude. Eso sería sobre mí, no sé si soy chileno, creo que, o sea, me he dado cuenta, no es que creo, me he dado cuenta que aquí son poquitos los chilenos, pero está bien, ¿no? Que la diversidad cultural creo que forma hermosos lazos, lazos que quizá los podamos concretar, Dios mediante, en el cielo, ¿no? Que nos podamos encontrar allá. Y bueno, agradecerle a Grecia, ¿cierto? ¿Grecia se llama? Creo que tiene un lindo don. El Señor le ha dado un lindo don, así que felicitaciones por eso, explótelo y que el Señor la use en todo, en todo. Bien, vamos a lo que vinimos, o sea, vamos al hueso, ¿cierto? A lo que nos interesa. Entiendo yo que están, bueno, yo estuve mirando su Instagram y hay ponentes, tremendos ponentes, y en realidad me sentí el arroz aquí, pero no sé si en sus países, pero en Chile el arroz es agregado. El plato de fondo nunca es el arroz, el arroz siempre es el... No, todos son importantes. Gracias, Dale, gracias. Juanito, tranquilo nomás. Tranquilo, Juanito. Ya, Póngale. gracias, gracias Jaimito, gracias. Ya, vamos a avanzar nomás. Y la idea de nosotros es ir respondiendo en realidad a la pregunta si debemos o no acercarnos al espiritismo o qué tan malo es, porque hoy por hoy es un elemento común, ¿cierto? Y básicamente vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma, ¿ya? Cuál es la postura bíblica y en base a esa postura bíblica entender el por qué no, ¿ya? En base a lo que la Biblia nos va a plantear. Yo no sé si puedo compartir pantalla, voy a probar. Si no, le aviso a... Si no, no compartimos pantalla, ¿no?
Así puedo. Me arrepiento de todo lo que dije. El... Ahí está. Pregunta entonces, ¿el alma es inmortal? ¿Será o no será? Eh, consulta, quizá yo me adelanté un poco. ¿Somos todos adventistas aquí en el grupo o no? ¿Hay alguien que no sea adventista, sea quizá de otra denominación que nos está acompañando? No sé si hay alguien interdenominacional. Bueno, avanzamos con este tema, ¿cierto? Básicamente nosotros entendemos que no es inmortal el alma, pero vamos a ir a los porqués del asunto, ¿cierto? ¿Por qué no es inmortal el alma? Y eso todo va a estar eh, centrado en algunos versículos que la Biblia nos va a presentar. Yo los tengo anotaditos, pero si ustedes quieren bueno, en realidad tengo varios que no están anotaditos, así que ustedes los van a buscar y los van a leer. Pero este que está aquí está anotadito porque hay un énfasis que queremos hacer dentro de, eh, que está en Génesis capítulo 2, verso 7, ¿cierto? Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿cierto? Versículo muy conocido en realidad, siempre lo utilizamos para hablar sobre la, sobre la mortalidad del alma, ¿cierto? Y, y de ahí nosotros podemos desglosar tres elementos importantes. El primer elemento es la primera frase, ¿cierto? Que Dios tomó el polvo de la tierra, el Adamá. Alguien levantó su manito, Víctor Manuel levantó su manito. No sé si quiere preguntar algo. No sé si hay un espacio de preguntas después o las vamos haciendo al tiro. Yo soy Ah, nuevo. Sí, no, hay un espacio de preguntas. Un breve comentario sobre la pregunta inicial, que si el alma es inmortal. En la Biblia hay un versículo donde dice que el alma es sinónimo de personas, o sea, de seres vivientes. Creo que era uno de los discípulos que estaba en una barca y dice el versículo que habían, no me acuerdo el número, pero por decir algo, 20 almas, sinónimo de personas. Entonces, pues si es sinónimo de personas, obviamente pues no es inmortal, porque todos morimos, como sabemos. Así es, gracias por la acotación. Muchas gracias. Bien, vamos a llegar a esa conclusión de todas formas. En la primera frase del 2.7, ¿cierto? Dice del polvo de la tierra, del Adamá. El Adamá, eh, Adán, ¿cierto? Es una palabra que tiene su raíz en Adamá. Adán significa humanidad, Adamá significa tierra. Por lo tanto, va a comprender el elemento de donde venimos. Nosotros venimos de la tierra. O sea, suena tonto, pero es así. Nosotros venimos de la tierra. Nosotros somos mortales en sí mismos, somos mortales. Nosotros no tenemos en nosotros, ¿cierto? La capacidad de crear vida. En nosotros no tenemos la capacidad de vivir siquiera, porque el otro elemento que se va a sumar, ¿cierto? Que está en la misma frase, no, está pixelada la imagen, pero ahí está, que es el aliento de vida, ¿cierto? Y puso Dios en ese hombre modelado, ¿cierto? En ese barro, sopló en su nariz el aliento de vida, que en hebreo es el Neshama. El Neshama, bueno, el Shama, ¿cierto? El Neshama es un agregado, ¿cierto? Neshama implica el aliento, ¿cierto? El soplo de vida, como también se traduce, pero no significa que Dios nos puso un espíritu, sino que implica que Dios nos da de su poder vivificador. Nosotros vivimos por el poder de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros vivimos por el poder de Dios. Y al nosotros sumar la tierra, le agregamos el aliento de vida, el poder vivificador de Dios, ese muñeco de barro se transforma en un ser viviente, ¿cierto? Las traducciones más modernas de la Biblia van a utilizar la frase ser viviente. El concepto de alma ya es poco usado en la Biblia para referirse, ¿cierto?, a estos versículos puntuales que nosotros utilizamos. Ya se hace la corrección, ¿cierto? De en vez de poner alma, pone ser viviente. De hecho, así lo hace la NBI, así lo hace la NTV y otras modernas.
Pero la palabrita ser viviente, ¿cierto? Viene del Nefesh Hayá. Nefesh literalmente significa garganta abierta. Y eso es importante, eso es importante para entender lo que es el alma. La garganta abierta es cuando uno respira, ¿cierto? Ahí se abre la garganta, por ahí pasa el aire. Por ende, se entiende a través de simplemente las palabras, ¿cierto? Del vocabulario, de que vivir significa respirar. Por lo tanto, el ser viviente va a implicar estar vivo, el ser, porque yo respiro, me muevo, soy, tiene que ver con acciones. Una vez que yo dejo de respirar, el nefesh también se va, porque se cerró esa garganta. De hecho, la Biblia lo va a describir así. Abraham murió, ¿cierto? Y él dejó él expiró. El mismo concepto de expirar tiene que ver con este elemento de que yo suelto mi último aliento, se cerró mi garganta y fallecí, me morí. En ese sentido, ¿cierto? Así como lo decía Víctor, la Biblia es enfática en esto. Nosotros no somos elementos separados, somos elementos holísticos. Somos lo que somos. Soy un ser viviente. Yo vivo o no vivo. Eso es todo. Y ese elemento es importante. Es importante para entender la fórmula de la muerte, porque si la fórmula de la vida es sumar el polvo de la tierra más el poder vivificador de Dios reflejado en el aliento de vida, que eso da vida, se entenderá de que morirse es al revés, ¿cierto? Al polvo de la tierra se le quita el poder vivificador. Ese poder vivificador vuelve a Dios porque lo dio y simplemente eso que estaba allí vivo ahora vuelve a ser una cosa, es tierra. Y como es tierra, ya no existe, ya no respira. Por lo tanto, el alma murió también ese día. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el espiritismo? Es porque hay un primer engaño. El primer engaño nosotros lo vamos a encontrar en Génesis 3, versículos del 1 al 5, que es este diálogo que tiene Eva con la serpiente. Vamos rapidito, yo sé que, la verdad, no sé cuánto tiempo tengo, yo le voy a dar rapidito y ustedes me frenan después. 4 horas tenemos. No, igual tranqui. Avanzamos tranquilo entonces. Capítulo 3, ¿cierto? Del 1 al 5. Yo uso la nueva traducción viviente, no sé cuál usan ustedes. Es una traducción interesante, es bonita. En las profecías se cae, pero no la use para profecía entonces. Pero dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales de todos los animales salvajes, perdón, que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pregunta. Paréntesis, abrimos paréntesis. ¿Dónde estaba ubicado el árbol del conocimiento del bien y del mal? En el jardín. ¿En qué parte? ¿Al norte, al sur, al este, En al el oeste? medio. En el medio. Importantísimo. En el medio. Segundo elemento. Se da a entender de que los ríos, estos 4 ríos gigantes, ¿cierto?, que se desprenden de un gran río, iban a pasar por el medio del jardín porque ellos riegan el huerto, ¿cierto? Espera, tengo un gato. Ay, me perdí. Los ríos, ya, los ríos. Entonces, para llegar al punto en donde estamos en Génesis 3.1, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué Eva se acerca al árbol? ¿Qué hay en el árbol que le llama la atención a Eva? La serpiente. La serpiente, muy bien. ¿Ella conocía las serpientes? Sí. Sí, le pusieron nombre, de hecho. Entonces, ¿por qué le llama la atención la serpiente? Si ya Porque conocía la tenía serpiente. alas, porque era diferente a lo que normalmente veía. Tenía alas, era hermosa, más hermosa Ya, e pero impactante y hablaba. Porque le ahí habló. está el punto, Jenny. Habló, la cuestión hablaba, po.
Ella conocía a la serpiente, no era ni una novedad ver una serpiente con alas, porque me imagino que la novedad fue que se las quitaron, que se arrastró, que fue un animal humillado. Pero no era, para nosotros es novedad una serpiente hermosa, hermosa desde esa descripción, ¿no? Pero para Adán y para Eva no era novedad que la serpiente fuera linda, que fuera el animal, dice, más hermoso que Dios había creado. No era una novedad. La novedad es que habla. Y la pregunta es, ¿por qué habla la serpiente? Eso lo va a plantear, ¿cierto?, el Patriarcas y Profetas, los primeros capítulos, cuando se habla de esto. Eh, ¿Y qué es lo que hace Eva? Ella va curiosamente porque la serpiente habla. Y en esta primera conversación la serpiente le pregunta, ¿cierto? Bueno, tú no puedes comer ningún árbol, ¿cierto? Respuesta de Eva, versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hace, morirán. Ya, Eva tenía clara la película, ese árbol no se comía. ¿Por qué Eva nunca se tentó con el árbol? Que ahora baja la tentación. ¿Ustedes han tenido ustedes han tenido un mueble mucho tiempo en su casa? ¿Un mueble invisible? Los muebles invisibles, cuando ustedes no toman en cuenta ese mueble, el mueble está ahí 5 10 años y el mueble nunca lo mueve, nadie lo mueve. Nadie lo mueve, está allí, está estático. Bueno, obviamente un mueble, pero eh, el mueble pasa a ser parte, digamos, del paisaje, de la ambientación de su casa. Usted se va a acordar del mueble solamente cuando es de noche y usted se pega en el dedo chico. Ahí usted se acuerda del mueble que estaba allí porque se le había olvidado que estaba. Jaimito, ¿Será porque en el árbol del conocimiento y del bien y del mal no había nadie que le llamara la atención? ahí está la clave. Y esto ahí lo vinculamos con el mueble. Gracias, Jaime. Ella no le llama la atención el árbol porque realmente no sabemos cuántos años estuvieron ellos en el huerto. El árbol tiene que haber pasado a segundo plano. Si estaba prohibido, ¿para qué se iba a acercar al árbol? ¿Cuál era la intencionalidad? Si estaban advertidos de que había un merodeador, ¿cierto?, que los iba a hacer caer, tampoco era un elemento que a ella le llamara la atención. Esos elementos van a construir esta escena que finalmente ella se acerca al árbol porque algo hizo la serpiente para hablar. Y ella quiere averiguar qué es lo que hizo la serpiente para hablar. Y en este diálogo, la serpiente le hace esta pregunta. Ella contesta honestamente y la serpiente le dice lo siguiente, versículo 4, y aquí es clave. No morirán, responde la serpiente a la mujer. Versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y sabrán, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pregunta, ¿Adán y Eva en ciertos aspectos eran como Dios o no? ¿Cómo fueron creados ellos? Ellos fueron creados a imagen. A imagen y Y son semejanza. creados a imagen de Dios. Por lo tanto, entre comillas, ¿cierto? Lo vamos a poner bien entre comillas, subrayado en negrita y como usted lo quiera, pero ellos tenían la forma de Dios, la imagen. Y en otro aspecto, ellos sabían lo bueno y lo malo, ¿no? Conocían el bien y el mal. Quizás no al punto en que nosotros conocemos el bien y el mal, pero Eva tenía clarita la película de que si ella se comía esa fruta, se moría. Ella sabía que ese árbol estaba prohibido. Eso es conocer lo bueno y lo malo. No necesitan la más experiencia, no necesita saber que pueden haber guerras, que la gente se muere, que hay gente que son estafadores, que son violadores, que son asesinos, etcétera. No necesita esa información. No es relevante. Pero sí sabe que hay cosas malas, como por ejemplo comer del fruto. Espérenme un minutito. Estoy arriba del compu de mi esposa. Y lo muevo y se me apagó el mío. Ahí sí. Menos mal no se cortó nada. Entonces, a Eva le pica un segundo bichito. Si ellos ya son como Dios, ¿qué necesidad tiene Eva de comer de la fruta?
Lo que pasa es que la fruta le dio algo a la serpiente que la serpiente no tenía. Por lo tanto, si Eva comía de la fruta le iba a dar a ella algo que ella tampoco posee. Y ahí es donde está la tentación. Pero fíjense que la primera mentira no es la pregunta, porque es una pregunta. La primera mentira es no morirán. Y allí Satanás se toma de esta mentira y la hace vivir y le ha sacado el jugo. Yo creo que la mentira de Satanás que más le ha sacado el jugo, perdón, es una expresión muy chilena, pero sacarle el jugo es cuando usted toma la naranja, ¿cierto? Y usted la exprime, después la parte en cuatro, la sigue exprimiendo y esas pobres fibras ya no tienen más jugo, pero usted las sigue apretando hasta que salga algo más. En ese sentido, eso pasa con Eva. Ella pensaba que esa fruta podía darle más, algo que Dios, entre comillas, le esconde. Y Eva pone en juicio a Dios. Y ella acepta el juicio de la serpiente. Ahí está el engaño. Y Satanás toma esa mentira y es la mentira que más no solo la ha estirado, ¿cierto? Sino que la ha exprimido durante todos los siglos venideros. Y hoy en día es una mentira tan vigente como esa vez con Eva. Por eso el espiritismo es peligroso. Por eso es peligroso, porque el espiritismo nos va a enseñar algo que fue invasivo desde la misma creación. Las personas mueren, chiquillos. Yo sé que es un elemento que todos sabemos, pero mueren en el sentido de que ellos vuelven a ser tierra. Una vez que ellos fallecen, son un objeto más en la tierra. Viven en nuestra memoria, ¿cierto? Nosotros los queremos mucho, tenemos la esperanza de la resurrección, pero tal cual nos describe la Biblia la muerte, cuando uno exhala su último aliento, uno es un objeto más en la tierra, porque es tierra. Y es frío y es feo decirlo así, pero es así. Y necesitamos entenderlo así para poder comprender la relevancia de la mentira de Satanás y la relevancia de la resurrección en Cristo. No sé si, no sé si me doy a entender, muy enredado o hablo muy rápido, me dicen. Súper bien. Ya. Entonces, bajo la perspectiva bíblica, el nefech y el psique, que sería en griego, de donde viene la palabra psicología, no tiene que ver con un alma, con un elemento externo a mí que vive dentro de mí, sino que tiene que ver con la existencia. Yo soy. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo va a hablar de la carne y que nosotros en la carne, muchas veces el cristianismo lo asoció a elementos no espirituales, o que no tienen que ver con el espíritu, sino que tienen que ver con lo físico. Y en realidad cuando está hablando de la carne, cuando está hablando del espíritu y otros más, está hablando de este elemento existencial. Nosotros somos seres holísticos, Dios nos creó así. Por lo tanto, nosotros existimos para Dios. Dicho de otra forma, chiquillos, muchachos, cuando usted ve una película, cuando usted canta una canción, cuando usted va al mall, va a comprar, va a comer, ¿cierto? El apóstol Pablo lo va a decir, si usted come, si usted bebe, si usted hace cualquier cosa que se le pinte en su cabeza, hágalo todo para la gloria de Dios, porque esto es existencia. Usted existe para Dios, no hace cosas por Dios. Porque cuando nosotros pensamos en hacer cosas para Dios, las estamos separando, porque yo digo, ya voy a hacer cositas para mí también. Y no, yo vivo por Dios, yo vivo para Dios. Yo existo en Dios, yo existo en Cristo. Entonces, si yo me voy a comer, me voy a tomar, ¿cierto? Una leche con chocolate, ¿cierto? Y unas galletitas Oreo, es para la gloria de Dios, porque es mi existencia. Es mi nefech el que está disfrutando esas galletitas también. Es mi aliento, es mi respirar. Por lo tanto, cuando yo también peco, yo le estoy fallando a Dios no por simplemente por pecar, sino porque mi existencia se está alejando de Dios. Lo que yo soy. Juan Castillo se está alejando del Señor. ¿Se, ¿se entiende? Ya, genial. Genial. Descripciones sobre la muerte. Estas las leemos nosotros, ¿cierto? No sé si alguien quiere leer. Voy a pedir a uno que me lea Eclesiastés 9:5, por favor. Yo lo leo. Ya. Eclesiastés 9:5.
dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga hasta su memoria queda en el olvido. Muchas gracias. Es cortito lo que dice Salomón, pero es súper fuerte. Todo el capítulo 9, o sea, la gran parte del capítulo 9 va a hablar sobre la muerte. Ya después lo pueden leer completo, pero es una reflexión muy linda, muy trágica, pero al mismo tiempo esperanzadora. Pero nos dice, miren, nosotros trabajamos todos los días de sol a sol, nos desgastamos y finalmente ¿para qué? El que es rico se va a morir y el que es pobre se va a morir. Y él dice, al final todos nos morimos. Y llega al versículo 5. Y finalmente todos sabemos, todos los que estamos vivos sabemos que un día nos vamos a morir. Me pueden atropellar, me puede dar una enfermedad, ¿cierto? Eh, a mí el año pasado, ¿cierto? Casi me muero, tengo tremendo tajo en la guata. Eh, un día nos vamos a morir, es así. Pero el que está muerto no tiene idea de la vida. No existe. No existe porque él no ama, no odia, ya no recuerda y pasando el tiempo, tristemente, tampoco lo recuerdan. Desaparece hasta que vuelve a aparecer cuando venga el Señor. Deja de existir. Importante. Salmo 6:5, otro que lo lea, por favor. Yo lo leo. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Muchas gracias. Allí el salmista también nos dice lo mismo, o de otra forma. ¿Quién puede alabar a Jehová en la muerte? Entonces este concepto, ¿cierto? De que nosotros nos morimos, nos vamos al cielo, ¿cierto? El espíritu y allá estamos cantando alabanzas con los angelitos, ¿cierto? Tristemente el salmista lo desmiente. En la muerte nadie alaba al Señor. De que los niños se transforman en querubines, no sé si en sus países está esa creencia, pero acá en Chile, ¿cierto? Es que si muere un niño nonato, de 1 año, de 3 añitos, dicen que se transforman en querubines y van a cantar ahí al Padre. Creencias, ¿no? Pero el salmista nos dice, nadie alaba al Señor en la muerte. Nadie. Porque no se puede, porque en la muerte nadie existe. El Salmo 88:11, que lo lea otro. Aquí lo tengo, dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Muchas gracias. Dios puede tener, eh, Dios puede tener misericordia cuando yo ya estoy muerto. Es interesante la pregunta que hace, la afirmación que hace el salmista. El Señor no puede tener misericordia del muerto porque está muerto, ya no existe. ¿De qué le sirve la misericordia a alguien que ya no existe? La misericordia cae cuando yo estoy vivo. Y por ende, eh, el castigo final, digamos, de los pecadores también es cuando están vivos. Dios los tiene que resucitar para que ellos reciban su condena. Ellos no reciben su condena estando muertos. Interesante. Para otro día, para otra vez. Si es que les guste y capaz que ni me inviten más. Salmo 115:17, a ver si alguien más nos ayuda. ¿Lo leo yo, Juanito? Ya, ya, Jamito. Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuando desciendan al silencio, ni Muchas cuántos gracias. descienden al silencio. Fíjense que, bueno, es lo mismo que decía el Salmo 6, pero es importante el énfasis, ¿no? No es solo un salmo el que hace este énfasis de que en el Seol, en el Hades, en la tumba, en la muerte, no hay alabanza. No es una vez que se menciona, son muchas veces, reiteradas veces en donde el, la persona que murió no puede, no tiene la capacidad de alabar a Dios porque simplemente esa persona no existe. Salmo 146:4. A ver si nos acompaña Lo otro. leo. Dice, Ya, sale su aliento, vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. excelente. Fíjense en la última frase, perecen los pensamientos. En ese mismo día que esta persona murió, ese mismo día dejó de existir su conciencia también. Dejó de pensar. Ese mismo día, el finado, ¿cierto? Dejó todo. Dejó todo. Job. Vamos a salirnos de Salmos un poquito y vamos a ir a Job Job 7:21. 7:21
¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Fíjense en la preocupación de Job, me gusta ese versículo. Él le dice, Señor, perdóname hoy que estoy vivo, porque si muero y mañana tú me buscares para perdonarme, no hay perdón para mí. Interesante. El Señor perdona, claro que perdona, pero mientras yo viva. Mientras yo viva hay perdón. Mientras yo viva hay misericordia, como decía otro salmo. Isaías 38, 18, y aquí terminamos con esta tanda de versículos. Isaías 38, 18. Lo leo yo. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Básicamente lo que nos dice la Biblia es que simplemente las personas no existen. Una vez que murieron, dejaron de existir. ¿Por qué este énfasis? Este énfasis se va a hacer y lo va a hacer la Biblia a través de muchos versículos, que los tengo aquí, pero no los vamos a leer por tiempo, pero no sé dónde los dejé, los tenía en otro lado. Se perdieron. Si aparecen, se los muestro. El, se me desordenó la diapo. Pero la Biblia va a hacer mucho énfasis en combatir el espiritismo y el ocultismo. Mucho, 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 mucho. No hablen con los muertos, no consulten a los muertos, desháganse de los hechiceros, desháganse de los que consultan muertos, desháganse de toda la gente que tiene contacto directo con los muertos. ¿Por qué? Porque si entendemos que la gente cuando muere simplemente deja de existir, muchachos, significa que esos fantasmas, esos espíritus, esos espectros, no pueden ser nuestros seres queridos. Y uno, chiquillos, uno en el papel, ¿cierto? En la teoría, uno sabe eso, yo sé eso. Pero no les pasa, no sé si les ha pasado que de repente pasan cosas en la casa y uno, oh, están penando, dice uno. Eh, porque, porque a pesar de que uno sabe, igual uno está contaminado con lo que el mundo cree. Igual. Chiquillos, dicho de otra forma, si un día se aparece su abuelita, que su abuelita lleva años fallecida, se aparece en su casa, muy tendré clara la película, pero va a tener un efecto emocional en mí, muy fuerte, porque va a hablar como ella, va a tener los recuerdos de ella, me va a hablar como me hablaba a mí. Por lo tanto, estos elementos, tenerlos claros ahora, nos van a ayudar a discernir quién puede ser en esos momentos y tenerlo claro, porque la claridad espiritual nos ayuda a diferenciar y a discernir las cosas espirituales, ¿cierto? Elementos históricos, porque en realidad la pregunta es, ¿el espiritismo ha existido desde siempre? Como decíamos, desde que existe el diablo aquí en la tierra, existe el espiritismo en la tierra. Israel antiguo lo combatía, ¿cierto? Tenemos el caso de la bruja de Endor, ¿cierto? En donde Saúl va y consulta y busca allí a Samuel y toda la cosa. Eh, Conocemos el caso. Vemos que allí Saúl falla como rey, falla como creyente, falla en muchos aspectos. Pero más allá de eso, significa que él estaba permitiendo que el espiritismo y el ocultismo surgiera. La pregunta aquí es, ¿cuándo todos estos elementos paganos se introducen en la iglesia cristiana? Esa es la pregunta, porque si nosotros tenemos esto clarito, si la Biblia es tan clarita, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las otras religiones? ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Por qué se muere fulano, cierto? Y el curita los manda a todos al cielo, inmediatamente se va el varón al cielo. A veces no pasa ni por el purgatorio, siendo que son sus mismas creencias. Eh, ¿Por qué? Solo unas citas cortitas, ya, pero no los quiero aburrir en realidad. Pero San Ignacio de Antioquía, ¿cierto? Que se estima que fue discípulo del apóstol Juan. Otros dicen que no, pero tuvo contactos con el apóstol Juan. Es de lo que se conoce como la patrística. Eh, ya, la cosa es que él dice lo siguiente, hablando sobre la muerte. Trabajen unos con otros, luchen juntos, corran juntos, sufran juntos, duerman juntos en la muerte. Ya él está hablando ahí de morirse, ¿no?
no de cosas de casados, ¿no? Y despierten juntos en la resurrección como mayordomos, asociados y siervos de Dios. ¿Qué les parece lo que dice San Ignacio? O sea, San Ignacio, yo le puse San Ignacio, disculpen. Eh, pero ¿qué les parece lo que dice Ignacio de Antioquía? Él dice que nosotros debemos vivir de la forma que Dios nos pide, ¿cierto? Como hijos de Dios, como siervos, como mayordomos. Morir de esa forma y en la resurrección despertar de esa forma, ¿cierto? Esto es en el siglo primero, esto es, miren, más o menos Juan murió en el 98, en el 100 después de Cristo, este varón estaba en el 107 escribiendo su carta y él muere en el 107, ya para que más o menos lo ubiquemos en el tiempo. En otras palabras, esta carta que él escribe se escribió poquito después de Apocalipsis, ¿ya? Para que más o menos la ubiquemos. En otras palabras, los cristianos del primer siglo todavía creían en la muerte como nosotros la estamos entendiendo ahora bíblicamente. Gregorio de Nisa, que es otro varón, otro padre de la iglesia, un poquito más antiguo, que es del 300, él dice lo siguiente: no hay nada entonces que impida la presencia del alma en los átomos del cuerpo, ya sean fusionados juntos o descompuestos al disolverse. Por lo tanto, el alma existe en los átomos verdaderos que ella una vez animó. No hay fuerza que pueda separarla de su cohesión de ellos. En otras palabras, lo que está diciendo Gregorio es que el alma es un elemento que tiene que ver con nosotros, está intrínsecamente metido en nuestro cuerpo, por lo tanto, cuando nos morimos también se muere, porque está, dice él, está unida a los átomos. Él está tratando de explicar de que el alma no es un elemento separado de nosotros, no es un elemento nuevo, o sea, agregado, sino que es parte de mí, soy yo, ¿cierto? Existencia, como habíamos dicho recién. Seguimos. Ahí, acuérdense, las preguntitas las van anotando nomás y después las vamos contestando. Tertuliano, que este varón también es del siglo I, un poquito, él es contemporáneo de Orígenes y otros más. Él dice la siguiente: todas las almas, por consiguiente, están encerradas en el Hades. ¿Por qué entonces no puedes suponer que el alma sufra castigo y consolación en el Hades en el intervalo mientras espera su veredicto correspondiente en cierta anticipación de lobreguez o gloria? Nadie durará en creer que el alma que está en el Hades pasa cierta disciplina compensatoria sin perjudicar el proceso completo de la resurrección, cuando la recompensa será administrada también en la carne. Ahora, fíjense en esto: Tertuliano es un siglo después de Ignacio de Antioquía. Es decir, en menos de 100 años la iglesia se contaminó con el paganismo y la creencia del alma inmortal. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la iglesia empieza a crecer, ¿cierto? Empiezan a predicar a todo el mundo y dentro de los primeros conversos cristianos, gente muy importante, había muchos filósofos. Uno de ellos se llama Orígenes, se murió, eh, pero está con nosotros en Alma aquí. Entonces Orígenes era filósofo griego, y él introduce los elementos de Platón a la interpretación bíblica. Por lo tanto, el concepto de un alma que está encerrada en un recipiente corpóreo, que es un elemento que tiene que ver con la filosofía platónica, se va a trasladar al cristianismo y eso se le va a conocer como el neoplatonismo cristiano. No importa el nombre, se les va a olvidar, da lo mismo, pero lo importante es que Platón se metió en la iglesia a través de los conversos, de los nuevos conversos, porque ellos no quisieron dejar sus raíces tampoco. Y en esa trayectoria, Tertuliano se manda esta frase diciendo: no, pero pensemos un poquito, dice Tertuliano, si nosotros nos vamos al Hades, entendiendo que este recipiente se ha roto y el alma se ha liberado y tiene que esperar en el Hades su juicio, bueno, dice él, es lógico que nos golpearán, po. Es lógico que alguien nos tendrá que darnos un castigo punitivo por las cosas que hemos hecho. Y claro, cuando el Señor regrese y nos resucite, ahí termina de darnos el castigo. Esa es la reflexión de Tertuliano. Tonta la reflexión, pero era la reflexión que él tenía, en base a la filosofía griega y no en base a los escritos bíblicos.
lejos de los escritos bíblicos. Tomás de Aquino, este ya, compadre, disculpen, yo soy muy chileno, tengo mucho modismo, perdón. Este varón, ¿cierto? Tomás de Aquino, famosísimo, Lux et Veritas, el lema de la Universidad de Santo Tomás, para él la resurrección del cuerpo permanece como una necesidad, porque el alma, por su misma naturaleza, necesita un cuerpo. La felicidad del ser humano depende de ello, y el castigo final por el pecado no puede realizarse en un alma desprovista de cuerpo. Es decir, si Dios nos va a castigar, lo va a hacer en cuerpo, es decir, nosotros nos morimos, nuestra alma está allí. Tomás introduce lo que se llama el tomismo aristotélico, es decir, atrajo a Aristóteles ahora a la fe, y ahora tenemos el neoplatonismo, tenemos a Aristóteles y tenemos un montón de filósofos griegos lejos de la verdad, enseñando en los púlpitos de las iglesias. Pregunta, chiquillos, ¿por qué la iglesia cristiana en 2021 cree que cuando nos morimos nos vamos a ir a un lugar a esperar la resurrección o a esperar el juicio o nos vamos directamente al cielo? Porque, porque esos elementos se introdujeron y han hecho y deshecho en nuestras creencias y la han vuelto vulnerable. La han vuelto vulnerable. Ahí están los versículos que le decía, a ver que estaban por ahí. No es que no lo haya notado. Pero ya pasó la parte esa. Pero si quieren lo anotan, no sé. Los dejo ahí un segundo. Entonces, bajo esta premisa, nosotros vamos comprendiendo entonces de que la muerte en realidad implica dejar de existir, ¿cierto? La muerte, bíblicamente hablando, es simplemente el proceso que pasa, cuando uno deja de respirar. El Nefesh murió, usted dejó de respirar, el soplo vivificador de Dios vuelve a él, ¿cierto? Y usted se transforma en tierra, usted es un objeto más. Un objeto que nosotros lo vestimos, ¿cierto? Le ponemos un ternito, un poquito de perfume, lo amononamos, lo metemos en un cajón y lo llevamos, ¿cierto? Y le damos una sagrada, como se dice, una sagrada sepultura, porque nosotros seguimos respetando a la persona, pero de repente ese respeto se nos va de las manos, se nos va de las manos porque, eh, no sé, dicho de otra forma, uy, si se nos cae el cajón, no sé si le va a pasar, uy, no, después me van a venir a penar, dice uno, me agarran de las patas en la noche. Cosas así, porque uno, a pesar de todo, a pesar de que uno sabe, hay elementos que siguen estando dando vueltas en el medio, y el medio es muy fuerte. El medio es muy fuerte. Películas, series, libros, credos contemporáneos, todo el espiritismo y el ocultismo está demasiado presente y es muy invasivo a tal punto que nosotros podemos dudar de nuestra fe si nosotros no estamos firmes. Un par de citas de la señora White y terminamos. El Evangelismo 4:37. El espiritismo está por cautivar al mundo. Si es que no lo ha hecho ya, porque esto se escribió hace tiempo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera la idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país, hablando de Estados Unidos, de los púlpitos protestantes, no católicos. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado con el archiengañador. En otras palabras, estamos predicando la inmortalidad del alma, que son verdades son mentiras totalmente opuestas a lo que dice la palabra. Testimonios para la iglesia. Satanás a veces se presenta en la forma de una persona joven y agradable o de una hermosa sombra. Lleva a cabo sanamientos y es adorado como benefactor de nuestra raza por los mortales engañados. Miles están en contacto con ese dios demonio y están recibiendo instrucciones de él y obran de acuerdo a sus enseñanzas. El mundo que se supone estar beneficiándose tanto con la frenología y el magnetismo animal nunca ha estado tan corrompido. Satanás usa precisamente esas cosas para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Y última cita, los espiritistas están aumentando en número. Irán a los hombres que tienen la verdad, tal como Satanás fue a Cristo,
tentándolos a manifestar su poder y a realizar milagros, y a dar evidencias de contar con el fervor de Dios, y de ser el pueblo que posee la verdad. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Es decir, muchachos, estos versículos yo se los voy a mandar al Daniel, el Daniel se los comparte. Estos versículos usted léalos, reléalos, subráyelos, destáquelos, hágale un cuadrito, hágale un canvas, no sé, pero no se les olviden. No se les olviden, porque ese va a ser uno de los puntapiés que va a utilizar Satanás para derribar al cristiano y al cristianismo, y a los que portan los estandartes de la verdad. Por lo tanto, chiquillos, solo queda acotar que hemos nosotros de estar tomados firmemente de la mano de Dios, porque el gran engañador es astuto, es muy astuto. Como diría el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, nunca se crean ustedes que se las saben todas, que yo me la puedo con Satanás, que la tentación aquí, que la tentación allá, porque en realidad él es tan astuto que hizo caer a Eva con una simple pregunta. Oye, ¿pueden comer todos los árboles o no? Ella soltó la lengua y Satanás se la comió. Ella lo único que tenía que haber hecho fue, esta serpiente habla, yo me voy con mi esposo porque estas cosas no son normales. E irse. Eso era todo. Eso era todo, chiquillos. Que el Señor nos ayude a tomar esas decisiones. Porque uno lo mira en retrospectiva, oye, Eva, era tan simple lo que tenía que ser Eva, pero hay que ponerse los zapatos de Eva también. Si uno es bueno para echarle barro a la gente cuando uno no hace las embarradas. Pero cuando uno se equivoca, oh, es feo que uno lo critique, ni, oh, si yo también me equivoco, soy humano. Así que acerquémonos al Señor, aprendamos de la palabra y que los elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con la mortalidad, no la inmortalidad, la mortalidad del alma, también estén impresos en nuestro conocimiento bíblico. Que el Señor los bendiga, tengan una linda noche. Creo que hay preguntas, o sea, la iba viendo en el chat, yo iba avanzando porque yo me voy mucho por las ramas, soy muy bueno para eso. Entonces, no las quise contestar al tiro. Pero, Arianda, usted me dice cuáles son las preguntas y vamos avanzando. Muchas gracias, Juan Castillo. La verdad es que estuvo muy bueno el tema, me encantó, estoy ahí pendiente. Pero ahora llega el momento de las preguntas, pero no lo voy a estar presentando yo, va a estar Janine, así que te doy el tiempo. Bueno, acá yo tengo 2 preguntas a la vista, se me había cortado el internet del computador, así que las personas que dejaron preguntas más atrás vuelvan a escribirla o la hacen audibles. Pero mientras vamos a leer las 2 que están acá, y dice Michi pregunta, ¿cómo sé que es un espíritu malo que se me presenta? ¿Cómo reconocerlo? Esa es una pregunta. Bien, cuando nosotros vamos a este fundamento que hemos planteado y nosotros entendemos la base que es finalmente uno muere, desaparece, uno vive y existe, ¿cierto? En esa búsqueda, nosotros podemos descartar inmediatamente que cuando se presente el espíritu, un espíritu, digamos, X, ya tenemos que catalogarlo de extraño. Ahora, puede pasar que en realidad no se presente como un agente familiar, como un amigo, como un elemento espiritual, digamos, en un sentido de inmortalidad del alma. No sé si me doy a entender de que sea un abuelito, que sea una persona que yo entiendo, que yo sé que eso no corresponde, que no corresponde bíblicamente. Por lo tanto, es más probable que se manifieste de una forma como se manifestó a Cristo. Jesús también tuvo allí discusiones con Satanás. El apóstol Pablo dice que Satanás se disfrazó de ángel de luz para tentarlo. Y ahí está el tema. ¿Cómo Jesús se da cuenta que Satanás es Satanás? Fuera de que Jesús era Dios, ¿no? Que él lo sabe todo. Pero, ¿qué hace Jesús en medio de esta discusión, de esta situación? Bueno, cuando uno lee las tentaciones del desierto, hay un elemento que está allí, que es cuando se acerca este ángel. Jesús tiene mucha hambre, mucha hambre. Se acerca el ángel y le pregunta,
bueno, si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras. Bueno, lo dije como pregunta. Hace esta afirmación. Si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, pues come. Ahora, si hubiera sido un ángel de luz, ¿cierto? ¿Pone en duda que Jesús es hijo de Dios? Si es un subordinado. Ahí es donde está el tema. Eh, él se da a conocer, Satanás se da a conocer cuando él pone en duda la autoridad divina. Porque el único que pone en duda la autoridad divina es Satanás y su séquito, nadie más. Porque todos los otros ángeles entienden de que Él es Cristo, que Él es Dios, por lo tanto ellos siquiera dudan en decir una afirmación tan fuerte. Pero al afirmar de que Jesús es o no es hijo de Dios, si realmente Él tiene clara su misión, ahí es donde Jesús dice, mira, no solo de pan vive el hombre, ¿cierto? No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra. Esta la vimos hace poquito en las lecciones, ¿no? Del Deuteronomio. Pero esa sería la forma. En otras palabras, la forma de saber cuando un espíritu se nos manifiesta, ¿cierto? Y nos empieza a hablar quizá, es ver si lo que él está diciendo va de acuerdo a la palabra. Cuando él empieza a hablar cosas en contra de la Biblia, ahí es donde yo ya tengo que empezar a dudar y buscar ayuda a un pastor o algo así para que nos ayude, ¿no? O sea, no es malo, pero es bueno que usted vaya acompañado de esas cosas. ¿Tiene la mano levantadita, Michi? Sí, quería agradecer la respuesta, muy buena. Y la otra pregunta que tenía era, bueno, en relación a lo mismo, porque a veces nosotros escuchamos que los ángeles también se pueden personificar, creo que personificar es la palabra, en personas que nos pueden venir y ayudar y eso. Entonces mi pregunta está relacionada también a eso, cómo yo saber que yo sé que este es un ángel que me está ayudando. Y la otra pregunta que tengo es, he escuchado a mucha gente cristiana o adventista decir, no, le vi Lala a un ángel. ¿Eso existe? Ya, mi amorcito. Vaya a jugar con su juguete entonces. Papá, ¿Qué? Espérame un poquito. papá, Estoy con los amigos, mira. Mira, ahí estoy con los amigos. Saluda a los amigos. Hola. Vaya con los amigos. ¡Holi! Vaya con los amigos. ¡Qué linda! Vaya con los amigos. Ya, venía a mostrarme que estaba bañadito. El apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos haber albergado a ángeles, ¿cierto? Que ellos pueden personificarse. Bajo ese aspecto, bueno, él lo dice en el contexto, sí se refiere a ángeles personificados, pero él lo está diciendo en el contexto de la hospitalidad. La iglesia necesita ser hospedadora, es una necesidad de la iglesia. Entonces, de repente nosotros somos quisquillosos para invitar gente, para invitarlo a comer, para invitar, o sea, mucho más para invitarlo a quedarse a la casa, ahí uno tiene niños chicos, entonces uno dice, "Oh, mejor que otros, si otros tienen piezas que les sobran, a uno le incomoda". Entonces es en ese sentido que el apóstol Pablo dice, miren, ustedes tienen que ser hospedadores porque en una de tantas de las veces que ustedes van a invitar a alguien, pueden ser ángeles que se han disfrazado de personas, y eso a ustedes va a ser maravilloso. Eh, Nosotros hay un campamento en la precordillera que es de la iglesia. Y en ese campamento yo tenía como 15 años y fuimos a un encuentro de líderes de conquistadores. Toma cosita. Toma. Hijita, mira. Hijita. Toma. Y estábamos en ese campamento o sea, íbamos camino allá y aparecen dos chiquillos. Nosotros íbamos muy atrasados, eran como las 10 de la noche cuando salimos de San Fernando. Veníamos a Carradal, que deben ser unos 150, 200 kilómetros, pero más o menos lejos. Y salimos muy atrasados y habían dos muchachos haciendo dedos. Dedos es cierto, esta acción de que le den una ventana. Y ellos subían también al Parque Inglés, que es más allá de Radar. En precordillera, todo eso es precordillera. Solo sepan eso, que es lo importante. Era de noche,
nosotros íbamos con mucha hambre porque salimos atrasados. Y se subieron estos muchachos, hablamos de Dios, conversamos harto, mucho rato, y ellos hablaban mucho de Dios, ellos hablaron de Dios y de Dios. Nos pidieron que los dejáramos en el parque, en donde están los guardabosques allí. Cosa que de noche eso está cerrado. Y ellos dijeron que iban a acampar. Así que los dejamos allí, nos devolvimos al campamento adventista que queda como a 2 kilómetros de ese parque. Y el furgón que nosotros nos habíamos conseguido para que nos llevara es un furgón. El furgón era difónico, que tenía mala la bocina. Entonces, ustedes apretaban el claxon y la cuestión no sonaba, nada. Entonces, llegamos a las 12 de la noche, llegamos al campamento adventista. El camino, no había camino, era todo de tierra arriba. Y tocamos el asunto y no, no se escuchaba y el campamento de la puerta está muy lejos, muy lejos. Cuento corto, apareció un caballero así en la noche, no era el cuidador, era otro caballero. Hola, ¿cómo está? Sí, ¿cómo están chiquillos? Pasen nomás, nos abrió la puerta y toda la cosa. ¿Cómo se llama usted? Mire, no, ni me acuerdo cómo se llama el caballero. Pero él dijo que era, trabajaba en el colegio adventista acá en Molina, es donde vivo ahora. Ya, y Gabriel parece que se llama el caballero. Y ya, entramos y, y adentro nos saludan los otros líderes y nos dicen, oye, ¿cómo llegaron? Que tan de noche es muy peligroso porque ahí hay barrancos grandes. Y nosotros les contamos. eh, y les dijimos, nos abrió don Gabriel ahí, el profesor del colegio. Y ellos nos dicen, no sé, aquí no hay ningún profesor, no vienen profesores para acá. Pero ¿cómo si nos abrió? Le dijimos. No, pues sí. Y bueno, ¿y cómo nos fue? Pero si nadie los escuchó, chiquillos, ya, cuento corto, nosotros creemos y toda la vida hemos creído que el que nos abrió la puerta fue un ángel. Fue un ángel porque realmente nadie nos escuchaba, el furgón estaba malo, gracias a Dios llegamos a ese campamento. Pero después al otro día nosotros subimos, pues subimos al parque en una de las actividades y buscamos a los campistas para saludarlos, ¿no? Para verlos de día. Tampoco, nunca llegó ningún chiquillo arriba. No, no existían los chiquillos. Es interesante eh, que se dan estos encuentros lindos. Ahora, a veces hay gente que dice, no, yo los vi con alas y cosas así. En realidad va en la percepción porque como la Biblia describe a los ángeles, distan un poquito de cómo son en real, cómo los pintan, ¿cierto? En los cuadros, en las esculturas. Me atrevería a decir que no tienen alas, que son aformes, ¿cierto? Eh, que son distintos a nosotros en naturaleza. Pero ellos sí adoptan formas conocidas, formas familiares. Quizá para alguien el consuelo va a llegar en alas, para que esa persona pueda entender el mensaje detrás. Pero necesariamente no tienen alas, no las necesitan. No sabemos en realidad, mm, me atrevería a decir que no sé, fuera de eso, de que cómo son, un par de descripciones aquí y allá en la Biblia, y nada más nosotros desconocemos cómo son ellos en naturaleza, qué comen, si van al baño o no, preguntas que uno dice, pero son importantes, porque es biología, son cosas que son interesantes. Pero eso, no sé si respondí, no sé si dije puras cosas al aire, pero eso, eso es más o menos lo que entiendo yo que podría contestarte. Súper. Ahí la hermana Silvia tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Mira, referente a lo que se está tocando allí, que te estaba escuchando. Bueno, todos sabemos que cuando María, la Madre de Dios, y María Magdalena fueron a la tumba, ustedes saben que unos ángeles antes les dijeron a ella que a quién buscaban. Y ellos tomaron, ¿no es cierto?, forma de persona. Ahí tenemos ya un ejemplo. Bueno, referente a lo que tú hablabas, a lo que preguntó Michelle también, yo creo que personalmente pienso que cuando uno está, porque a mí me pasó, cuando uno está ligado en las cosas del Señor, uno presiente cuando
sobre todo hay personas que están quizás participando en cosas que no corresponden, ¿ya? Digámoslo así, en cosas de espiritismo o de muchas cosas que existen ahora. Yo hace como testimonio, hace un par de años atrás, bueno, antes que nacieran mis hijas, que una de ellas Michelle, me acuerdo que, siempre me acuerdo de eso, que yo estaba en la parte estaba sentadita ahí en un árbol, conversando con otra persona, y veo que mi papá venía con un joven. Mi papá venía de la iglesia, pero este joven había llegado a la iglesia pidiendo ayuda espiritual. Entonces, él venía, yo lo quedo mirando mientras él se acerca hacia la casa, y me pasa algo así, un temor, que lo miro así, con solo mirarlo, me dio así un temor, así algo de un temor diferente a un temor, no sé, yo lo comparo con, no sé, un temor a un temblor, un temor a otras cosas, ¿ya? Es un temor diferente, creo yo. Entonces, y la persona que estaba en ese momento conversando conmigo me dice que me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y esa persona no lo percibió, no sé por qué, pero sí yo lo percibí. Y le dije, agacho la mirada y lo vuelvo a mirar. Y este joven me vuelve a mirar y me pasa lo mismo. Sentí así un miedo, eh, algo que no me gustaba. Entonces, me vuelve a preguntar la persona que está al lado, me dice, ¿qué me pasaba? Porque me miró y mi cara así, yo le dije, no, es que, no sé, le dije, porque a veces uno le cuesta como cristiano comentar ciertas cosas, porque hay personas que te escuchan y dicen, ah, ya está loca, o ya no está, ve mucha tele, o qué sé yo, muchas cosas. Pero personalmente a mí me pasó, por eso lo cuento. Y bueno, en ese momento yo le dije, no, es que no sé, esa persona algo hay. Bueno, a todo esto, mi papá entra a la casa con este joven, le invita a tomar, claro, 11. Y yo entro a la casa, pero me voy al segundo piso. Y él me llama para bajar a compartir ahí, me acuerdo. Y yo le dije, no quería bajar hasta que esta persona se fuera, este varón. Entonces, después que se va, yo bajo. Y me pongo, bueno, a tomar 11 y en eso escucho que mi papá le dice a mi mamá. Yo no le quise comentar inmediatamente porque dije, no sé, pues a lo mejor cómo lo van a tomar, uno como piensa que las otras personas te van a mirar, no sé, raro, qué sé yo. Escucho que ellos dos, mi papá le dice a mi mamá en su momento, sabes que este joven tiene problemas, se le suicidó un amigo y este joven está metido en un grupo ahí en Iquique. En Iquique estaba metido en un grupo que hacían estas cosas así de espiritismo, de llamar a los muertos y otras cosas más. Entonces, y ahora él está desesperado porque él dice que se le manifiesta, por supuestamente que era el enemigo, y que le dice cosas, qué sé yo. Entonces, cuando yo lo escucho a mi papá decir eso a mi mamá, yo dije, ahí está, por eso me sentí así, lo relacioné con eso. Dije yo, ahí, por eso me sentí así, y yo hoy se los digo a ellos en su momento, y le dije, ¿saben qué? Yo, este joven, cuando venía caminando, papá, y le cuento a él, pues, me sucedió esto, y hasta que no se fuera, no sé, como que mi espíritu se asustó, no sé, pero no me sentía bien. Entonces él me dice, sí, pues, ¿sabes por qué? Me dice, me acuerdo que me dice, mi papá me dice, ¿sabes por qué? Porque él anda en cosas que no, y por eso está pidiendo ayuda. Ya un amigo de él se había suicidado. Entonces, yo creo que cuando uno está ligado, pienso yo, en las cosas, estás caminando en las cosas del Señor, presientes. Por lo menos a mí me pasa así. Yo no siempre, ha sido como este joven y dos veces yo he presentido así y justamente no digo nada hasta que después me entero que aquella estaban relacionadas con otras cosas que no pertenecen a lo que uno hace, a la vida que uno lleva en comunión con el Señor. Entonces, por lo menos a mí me pasó así. Yo creo que, y hay personas que yo he conversado también, que están ligados con cosas del Señor que también les ha pasado algo semejante.
con personas que... Y la segunda vez que también me pasó, bueno, esa fue también una persona que mi mamá invitó a una amiga que llegó a la casa y que después ella también me comenta, me dice que ella también andaba en cosas que nosotros no hacemos. Entonces, por eso me pasaba a mí y le pasaba a otro hermano mío, a otro hermano que vive ahí en Iquique. Entonces, yo creo que hay cosas que a lo mejor nosotros presentimos como dije. Hay dentro de Gracias. la lista de dones que da el apóstol Pablo, hermana Silvia, ¿Sí? uno es el de discernimiento de espíritu. Es un don. No todos lo pueden, no todos lo pueden ver, no todos. Es algo que el Señor del Espíritu lo da. Interesante, la verdad es que nunca había escuchado que alguien tuviera el don. Sí, Bonito. yo en realidad poco lo comento, ni siquiera a veces en la iglesia, porque uno dice que sé cómo lo va a recepcionar las otras personas, Claro. que uno a lo mejor, Eh, no es que yo ando mirando lo malo no, son cosas que me sucedieron en lo que me ha pasado en mi vida 2 veces, que me han claro. sucedido, y son Miren, cosas que te quedan, eh, tú te preguntas, chuta, el por qué yo lo presentí y la otra persona no, son cosas que bueno. claro, este tema, el tema del espiritismo, yo me atrevería a decir que es más tabú que la sexualidad en la iglesia. Mucho Sí, más tabú. No se como habla de estaba eso. hablando. Nunca se habla de espiritismo ni de ocultismo. Sí se habla de sexualidad hoy más que antes. Que ustedes tuvieran un folleto de escuela sabática sobre sexualidad fue un paso pero gigante. Porque no, jamás, pues jamás los puros congresos, los juveniles. Bueno, eso de harina de otro costal. Gracias, hermana Silvia. Quizás yo quería Gracias. terminar con la última pregunta que está allí, que la hace Víctor Manuel, con respecto a qué pasa con el ladrón de la cruz, si está arriba en el cielo o no, si se murió o no. Pero es interesante porque se cita, ¿cierto? Se cita ahí a Lucas 23, 42, 43, dice, y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cosa interesante e importante es que en griego, en el griego antiguo en que se escribe el Nuevo Testamento, no existen los espacios, ni las comas, ni los signos de puntuación, como en el griego moderno. Por lo tanto, que ahí haya una coma o no haya una coma depende mucho del traductor. Por lo tanto, las dos frases que están allí, la que se cita de la Biblia y la que pone más abajo Víctor, son totalmente válidas, ambas. Porque en la traducción está correcto, porque en el original no hay signos de puntuación, entonces usted puede agregar o no la coma, o la puede poner donde usted quiera. O sea, no donde usted quiera, pero donde usted estime conveniente como traductor, ¿no? Pero, nosotros entendemos la Biblia como un todo, ¿cierto? Que todos los temas bíblicos van a estar interconectados, que el Espíritu Santo ha guiado la palabra de Dios a través de todos los años, ¿cierto?, de escritura. Por lo tanto, entendemos que lo que diría el comentario de Víctor, ¿cierto?, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, debería ser como corresponde, porque eso va en armonía con los principios bíblicos. Y no que el varón se murió, ¿cierto? Y al tiro se fue al cielo y bueno, y nos va a estar esperando allá el ladrón en la cruz. Que eso sería erróneo a la creencia, ¿cierto? A la creencia general de la Biblia. Entonces nosotros entendemos la Biblia como un todo y no atendemos los elementos particulares. Entonces lo particular se entiende en el todo y no al revés. No es que el todo se entienda en lo particular. Entonces, eh, eso quizá agregar, no sé si será respuesta o algo, no, pero lo quería agregar que era interesante. Eso, 10-4, estamos listos. Disculpen lo largo. Gracias, Juan. La verdad es que estuvo muy lindo. La verdad es que para mí el tiempo pasó muy rápido. Creo que pasó como 1 hora y media, pero no sé, para mí fueron 5 minutos. Realmente me gustó y claramente te vamos a volver a invitar. Pero para cerrar me gustaría si puedes cerrar con una oración. Sí, no hay problema. No hay problema. De antemano, gracias por la invitación. A mí me gusta mucho compartir en grupos y si Dios quiere, algún día nos veremos, si no aquí en la tierra, en el más allá le iba a decir, pero en la tierra prometida. En la tierra prometida nos vamos a ver, ¿cierto? Vamos a compartir y vamos a decir, oh, un día nos juntamos y hablamos los muertos y aquí estamos, no muertos. Oremos.
Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra el Espíritu Santo es muy claro al hablarnos, al mostrarnos estos elementos. Señor, lo único que pedimos es que el medio no nos absorba, que no caigamos en la tentación de acercarnos al ocultismo, al espiritismo, a pesar de que en algunas ocasiones, Señor, parece tentador, parece algo bueno. Señor, usted sea nuestra barrera, nuestro protector, nuestro ayudador. Que nuestros pensamientos se dirijan solo para usted y que nuestra vida y nuestras acciones sean de acuerdo a lo que dice tu santa palabra. Bendice aquí a los muchachos, doquiera que están, en distintos países, ciudades, Señor, para que usted los bendiga, acompañe allí a las familias que estaban enfermitos, usted los conoce mejor, pero sabemos que a la distancia y en la confianza que tenemos con usted, sabemos que usted es un Dios sanador, un Dios perdonador, un Dios que se preocupa de todos y cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente muchas gracias, Juan, y gracias a todos por participar. Nos vemos en otro video. Chau, chau.